Hay un secreto ancestral escondido en las páginas más profundas del Talmud que explica por qué algunas personas nunca logran salir de la escasez, sin importar cuánto trabajen, cuánto se sacrifiquen o cuántas horas dediquen a su negocio. Este secreto no tiene que ver con cuánto ganas, sino con algo mucho más profundo que ocurre en tu interior cada vez que tomas una decisión sobre el dinero. Estaba tan oculto que durante siglos solo los sabios más antiguos lo enseñaban en círculos cerrados. Pero hoy, en los próximos minutos, voy a revelártelo completamente. Pero escúchame bien. Si te vas antes de terminar este mensaje, seguirás repitiendo los mismos patrones que han mantenido tu economía estancada, porque la clave final, la que lo cambia todo, está reservada para quienes tienen el coraje de quedarse hasta el último segundo. ¿Estás listo para descubrir qué es lo que realmente controla tu dinero y por qué has estado entregando tu prosperidad sin saberlo? Shalom. Soy el rabino Saúl, y durante más de 2 décadas he guiado a personas que, como tú, se sienten atrapadas en una batalla económica que parece no tener fin. He visto hombres y mujeres trabajar hasta el agotamiento, sacrificar su salud, su tiempo con la familia, su paz interior, todo por un sueldo que no alcanza. He conocido emprendedores con ideas brillantes cuyo negocio jamás despega. He escuchado las historias de madres que se desangran económicamente sosteniendo a familiares que nunca devuelven, de empleados explotados por jefes sin escrúpulos, de personas endeudadas hasta el cuello que ya no ven salida. Y en cada caso, en cada historia de desesperación económica, he descubierto la misma raíz oculta. No es que el dinero te falte, es que has perdido el control sobre él sin darte cuenta. Hoy voy a mostrarte exactamente cómo recuperar ese control, pero no desde trucos superficiales de finanzas personales, sino desde la sabiduría milenaria que transformó a nuestro pueblo de esclavos en constructores de imperios. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que estás viviendo exactamente esta batalla, presiona el botón de suscripción ahora mismo y déjame un comentario contándome cuál es tu mayor desafío económico en este momento. ¿Es un sueldo que no alcanza? ¿Una deuda que no termina de cerrarse? ¿Un negocio que no crece? ¿Familiares que drenan tus recursos? Escribe tu situación, porque cuando la pones en palabras, comienzas el proceso de transformación. Y activa la campanita, porque los mensajes que compartiré en los próximos días están diseñados para sacudir las creencias erróneas que mantienen tu economía bloqueada. Ahora, déjame llevarte directo al corazón del problema. El título de este mensaje dice, estaba arruinado, pero un consejo le enseñó a controlar su dinero y salvar su negocio. ¿Por qué tantas personas están arruinadas sin importar cuánto trabajen? Porque viven bajo una ilusión devastadora. Creen que ser buena persona significa decir sí a todo, que la bondad se mide en cuánto te sacrificas, que prosperidad es sinónimo de egoísmo y que si pones límites financieros, eres un ser insensible. Esta mentira es la razón número 1 por la cual tu economía no funciona. Escúchame bien. No estás quebrado porque seas mala persona. Estás quebrado porque confundiste la bondad con la autodestrucción económica. Y eso es exactamente lo que vamos a deshacer hoy. Permíteme contarte la historia de Daniel. Daniel tenía 38 años cuando lo conocí. Trabajaba en una empresa de logística ganando aproximadamente $1,300 al mes. Tenía una esposa, 2 hijos pequeños y una madre viuda que dependía parcialmente de él. Los números no cerraban.
El alquiler se llevaba $500, la comida otros 400, los servicios 150, transporte 100 y la ayuda a su madre otros 200. Ya, estamos en 1,350 y no hemos contado ropa, medicinas, útiles escolares o cualquier imprevisto. Daniel vivía en un déficit permanente de al menos $200 mensuales que cubría con tarjetas de crédito. En 3 años había acumulado una deuda de casi $7,000. Los intereses le comían otros $120 al mes. Estaba atrapado en un ciclo infernal. Trabajaba más horas extras para pagar deudas, lo cual le generaba más agotamiento, menos claridad mental, peores decisiones y más deudas. Pero el problema real de Daniel no era su sueldo, era algo mucho más profundo. Daniel había crecido con la creencia de que un buen hijo, un buen esposo, un buen hombre, es aquel que nunca dice no. Su hermano menor le pedía dinero prestado cada 2 meses y nunca devolvía. Su primo lo llamaba para que avalara préstamos. Su madre, aunque él ya le daba $200 al mes, le pedía regalitos adicionales que sumaban otros 100. Sus amigos esperaban que pagara rondas de bebidas cuando salían, y Daniel, sintiéndose atrapado entre su deseo de ser bueno y la realidad de su cuenta bancaria, siempre decía sí, siempre, porque en su mente decir no significaba ser egoísta y ser egoísta significaba ser una mala persona. Cuando Daniel llegó a mí, estaba al borde del colapso, no solo económico, sino emocional y espiritual. Me dijo, Rabino, trabajo todo el día, llego a casa agotado, no tengo tiempo para mis hijos. Mi matrimonio está tenso porque mi esposa y yo siempre discutimos por dinero. Debo más de lo que gano en un semestre, y aún así siento que soy un fracaso, porque no puedo ayudar más a mi familia. ¿Qué estoy haciendo mal? Le hice una pregunta que lo dejó en silencio durante varios minutos. Daniel, ¿cuánto cuesta tu paz? Él no entendió. ¿Mi paz? Rabino, yo no tengo paz, por eso estoy aquí. Exactamente, le respondí. No tienes paz porque has estado vendiéndola a bajo precio durante años. Cada vez que dices sí cuando deberías decir no, cada vez que prestas dinero que no tienes, cada vez que pagas por otros lo que ellos deberían pagar por sí mismos, estás vendiendo tu paz, tu estabilidad, tu futuro, tu familia. Y lo estás vendiendo por algo que ni siquiera es bondad real. Es miedo disfrazado de generosidad. Daniel se quebró, lloró, porque en ese momento comprendió una verdad que había estado evitando durante toda su vida. No estaba siendo generoso, estaba siendo cobarde. Tenía miedo de que su familia lo rechazara, de que sus amigos lo juzgaran, de que su madre dejara de verlo como un buen hijo. Entonces, en lugar de establecer límites sanos, se destruía económicamente para comprar aprobación, y esa transacción lo estaba arruinando. ¿Te das cuenta de cuánto pierdes cada vez que dices sí por culpa? Esta pregunta es fundamental, así que detente un momento y reflexiona. ¿Cuántas veces en el último mes dijiste sí a algo que no podías pagar? No porque realmente quisieras ayudar, sino porque temías el conflicto, el juicio, la incomodidad de decir no. ¿Cuánto dinero te ha costado ese miedo? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta paz? Permíteme llevarte ahora a un concepto hebreo que es absolutamente central para entender la prosperidad auténtica. Gebul. Gebul significa límite, frontera, lindero. En la Torá, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, una de las primeras instrucciones divinas es establecer límites claros entre las tribus. Cada tribu tiene su territorio, su espacio, su responsabilidad. ¿Por qué? Porque sin límites no hay orden. Sin orden no hay paz. Y sin paz
no hay prosperidad. Los límites no son una expresión de egoísmo, son una expresión de sabiduría divina, son la estructura que sostiene la abundancia. Escucha esto con atención. Cuando tú no estableces Jebul, cuando no pones límites claros en tu vida económica, no estás siendo generoso, estás siendo caótico. Y el caos no produce bendición, produce ruina. La Torá nos enseña que Dios mismo estableció límites en la creación. Separó la luz de la oscuridad, el agua de la tierra, el día de la noche. Todo el universo funciona sobre la base de límites. Y tú, creado a imagen y semejanza de Dios, estás llamado a hacer lo mismo en tu vida. Establecer límites que protejan tu paz, tu familia, tu propósito y tu economía. Maimónides, uno de los sabios más grandes de nuestra tradición, escribió en la Mishneh Torah algo revolucionario sobre la tzedaká, la caridad. Dijo que el nivel más alto de tzedaká no es dar dinero a quien lo necesita, sino ayudar a esa persona a que se sostenga por sí misma, darle herramientas, trabajo, dignidad. ¿Por qué? Porque la verdadera generosidad no es resolver problemas ajenos de manera permanente, es empoderar a otros para que resuelvan sus propios problemas. Cuando tú das y das y das, sin límite, sin acuerdos, sin esperar responsabilidad del otro, no estás ayudando. Estás creando dependencia. Y la dependencia destruye tanto al que da como al que recibe. Volvamos a Daniel. Le dije, vamos a hacer algo radical. Durante los próximos 30 días vas a establecer Jebul en 3 áreas de tu vida. Primero, tu hermano. La próxima vez que te pida dinero, le vas a decir, te amo, pero no voy a prestarte más dinero hasta que hayamos cerrado las deudas anteriores. Si necesitas ayuda, estoy dispuesto a sentarme contigo y a ayudarte a organizar tu economía. Pero no voy a seguir financiando un patrón que te daña y me daña. Segundo, tu madre. Vas a tener una conversación honesta con ella. Le vas a explicar que los $200 mensuales son tu límite, que la amas profundamente, pero que necesitas cuidar de tu familia inmediata y de tu propia estabilidad. Si hay gastos adicionales, debe avisarte con anticipación para que puedan planificar juntos, pero no habrá más regalitos sorpresa. Tercero, tus amigos. La próxima vez que salgan, vas a decir desde el inicio cuánto estás dispuesto a gastar y te vas a sostener en ese límite sin importar la presión social. Daniel me miró aterrado. Rabino, me van a odiar. Van a pensar que soy un tacaño, un egoísta. Tal vez, le respondí, o tal vez, por primera vez en tu vida, van a respetarte. Porque el respeto no nace de la complacencia, nace de la integridad. Y la integridad significa que tus acciones están alineadas con tus valores y tus posibilidades reales. Ahora mismo, estás viviendo en una mentira. Finges que puedes dar lo que no tienes y esa mentira te está destruyendo. Los límites no son crueldad, son verdad. Y la verdad, aunque duela al principio, es lo único que te hará libre. Lo que ocurrió en los siguientes meses fue extraordinario. Daniel estableció esos límites. Hubo resistencia, claro. Su hermano se enojó. Su madre se sintió herida al principio. Algunos amigos se alejaron. Pero algo profundo cambió en Daniel. Por primera vez en años, sintió que estaba en control de su propia vida. Dejó de sangrar dinero en todas direcciones. Con esos $200 a $300 mensuales que antes se iban en ayudas sin retorno, comenzó a pagar agresivamente sus deudas. En 6 meses, había reducido su deuda de tarjetas de crédito a menos de $3,000. En un año, estaba completamente libre de deudas. Pero más importante aún, su paz regresó. Su matrimonio mejoró.
Su claridad mental aumentó, y con esa claridad tomó mejores decisiones profesionales. 2 años después de nuestra primera conversación, Daniel había cambiado de trabajo, ganaba casi el doble, tenía ahorros por primera vez en su vida y, curiosamente, su relación con su familia era más sana que nunca. Porque ahora, cuando ayudaba, lo hacía desde la abundancia, no desde la escasez. Lo hacía con libertad, no con resentimiento. Piensa en cuánta energía financiera entregas a quien no la merece. Esta es una verdad incómoda, pero necesaria. No todas las personas en tu vida merecen acceso ilimitado a tus recursos. Hay quienes te aman y te respetan, y hay quienes te usan. Hay quienes valoran tu esfuerzo, y hay quienes lo dan por sentado. Y si no aprendes a discernir entre unos y otros, si no estableces límites claros, tu economía se convertirá en un barril sin fondo donde todos toman y nadie aporta. La Torá nos enseña en el libro de Proverbios: el que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que se junta con rameras malgasta su hacienda. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que las relaciones que mantienes determinan tu destino económico. Si te rodeas de personas que drenan tus recursos sin aportar valor, terminarás en la ruina. Si te rodeas de personas que honran tu esfuerzo y contribuyen a tu crecimiento, terminarás en la abundancia. Ahora déjame hablarte de otro concepto hebreo esencial: Parnasa. Parnasa es el sustento, el ingreso, la provisión económica. Pero en la tradición judía, Parnasa no es solo una cuestión material, es una bendición espiritual. El Talmud enseña que obtener Parnasa es tan difícil como dividir el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque requiere un milagro constante, una alineación entre tu esfuerzo humano y la bendición divina. Pero aquí está la clave: esa bendición no fluye hacia el caos, fluye hacia el orden. No fluye hacia la irresponsabilidad, fluye hacia la administración sabia. Dios no bendice el desorden, bendice la estructura. ¿Sabes cuál es uno de los errores más grandes que cometen las personas que luchan económicamente? Esperan que Dios les envíe más dinero sin antes ordenar el dinero que ya tienen. Oran por aumento de sueldo mientras desperdician el sueldo actual. Piden prosperidad mientras sus finanzas son un desastre. Y luego se quejan de que Dios no responde. Pero Dios ya respondió. Te dio inteligencia, te dio libre albedrío, te dio principios de sabiduría en la Torá. Lo que falta no es la bendición divina, lo que falta es tu responsabilidad humana. Permíteme contarte otra historia. Conocí a una mujer llamada Miriam. Miriam tenía 42 años. Era enfermera, ganaba alrededor de $1,800 al mes. Estaba divorciada, tenía una hija adolescente y vivía en un ciclo perpetuo de estrés financiero. Cuando revisamos sus gastos juntos, descubrimos algo alarmante. Miriam no tenía ni idea de a dónde se iba su dinero. Ganaba $1,800, pero cada mes, sin falta, llegaba a cero. No tenía deudas masivas como Daniel, pero tampoco tenía ahorros, estabilidad o paz. Le pedí que durante un mes anotara cada gasto, absolutamente cada uno, sin importar qué tan pequeño fuera. Miriam resistió al principio. Rabino, yo sé más o menos en qué gasto. Alquiler, comida, servicios, la escuela de mi hija. No necesito llevar cuenta. Miriam, le dije, si realmente supieras en qué gastas, tendrías ahorros. El hecho de que no los tengas es evidencia de que hay fugas en tu economía que no estás viendo. Haz el ejercicio. Un mes. Escribe todo. Al cabo de 30 días, Miriam regresó conmigo con una expresión entre sorpresa y vergüenza. Rabino, no puedo creerlo. Gasté $450
en cosas que ni siquiera recuerdo haber comprado. Comida rápida porque estaba cansada y no quería cocinar, ropa que no necesitaba porque estaba en oferta, suscripciones a aplicaciones que ni uso, regalos de cumpleaños para compañeras de trabajo que apenas conozco, préstamos pequeños a amigas que nunca devuelven. Son $20 aquí, 30 allá, 50 acá. Pero al final del mes son $450 que se evaporaron sin dejar nada de valor. Exacto, le respondí. Esos $450 son el 20% de tu ingreso. Imagina que durante los próximos 5 años, en lugar de desperdiciar ese dinero, lo ahorras o lo inviertes sabiamente. Son $27,000, suficiente para un fondo de emergencia, sólido, para un curso que aumente tus habilidades profesionales, para el inicio de un pequeño negocio, para un futuro diferente. La diferencia entre la escasez y la abundancia muchas veces no está en cuánto ganas, sino en qué haces con lo que ganas. Miriam implementó lo que llamamos un sistema de vasos. Cada vez que recibía su sueldo, lo dividía en categorías claras. 30% para vivienda, 25% para comida, 15% para transporte y servicios, 10% para su hija, 10% para ahorro obligatorio y 10% para gastos personales y discrecionales. Si un vaso se vaciaba antes de fin de mes, no podía tomar de otro vaso. Esto la obligó a tomar decisiones conscientes. Si quería comprar ropa nueva, tenía que venir de su 10% personal, lo cual significaba que tal vez no podía salir a comer fuera esa semana. Si su hija quería algo extra, Miriam evaluaba si realmente era necesario o podía esperar. Al principio fue difícil. Miriam sentía que estaba siendo tacaña consigo misma, pero en 3 meses algo extraordinario sucedió. Por primera vez en años, llegó a fin de mes con dinero en su cuenta. En 6 meses tenía ahorrados $500. En un año tenía 2,000. Y más allá de la cantidad, había algo mucho más valioso. Tenía control. Ya no vivía en el caos financiero, vivía en el orden. Y en ese orden comenzó a florecer la verdadera Parnasa. En unos minutos te voy a mostrar el motivo exacto por el que tus ingresos no crecen. Pero antes, necesito que comprendas un principio fundamental que conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora. La prosperidad no es un accidente, es una consecuencia. Es el resultado natural de vivir en alineación con principios espirituales y prácticos que gobiernan el universo. En hebreo existe un concepto llamado shefa, que se traduce como abundancia o flujo. Shefa no es simplemente tener mucho dinero, es vivir en un estado donde los recursos fluyen hacia ti de manera natural, porque has creado las condiciones interiores y exteriores para recibirlos. Imagina un río. El agua fluye donde hay un cauce preparado. Si el cauce está bloqueado con piedras, ramas, basura, el agua no puede pasar. Tu vida económica funciona igual. Si está bloqueada con creencias erróneas, relaciones tóxicas, desorden financiero, hábitos destructivos, el shefa no puede fluir hacia ti. No porque Dios te lo niegue, sino porque tú has cerrado el canal. Los sabios del Talmud enseñan algo profundo. La bendición solo reposa sobre algo que está oculto a los ojos. ¿Qué significa esto? Que la verdadera prosperidad no se exhibe, se administra con humildad y sabiduría. Las personas que constantemente presumen su riqueza, que gastan para impresionar, que viven por encima de sus posibilidades para mantener una imagen, están violando este principio y eventualmente la bendición se retira. Porque la bendición busca recipientes dignos, no vitrinas vacías.
¿Cuántas personas conoces que ganan bien, pero viven estresadas porque cada peso que entra ya tiene dueño antes de llegar? ¿Cuántas personas suben de sueldo y en lugar de mejorar su situación económica, simplemente aumentan sus gastos y mantienen el mismo nivel de estrés? Esto ocurre porque no han trabajado en su relación interior con el dinero. Siguen operando desde la escasez mental, aunque tengan abundancia material. Escúchame con claridad. Tu nivel de ingresos actual es un reflejo directo de tu nivel de conciencia económica actual. Si quieres que tus ingresos aumenten, primero debe aumentar tu conciencia. Y esa conciencia se construye a través de 3 pilares que voy a revelarte ahora mismo, porque son la clave práctica que transforma todo. El primer pilar es Chesed con Geburah. Chesed significa bondad, generosidad, amor. Geburah significa límite, disciplina, fuerza. La mayoría de las personas viven en uno de 2 extremos. O son todo Chesed y terminan siendo explotadas y arruinadas, o son todo Geburah y terminan siendo tacañas y aisladas. La sabiduría de la Torá nos enseña que la prosperidad auténtica requiere el equilibrio entre ambos. Debes ser generoso, sí, pero dentro de límites sanos. Debes amar, sí, pero no a costa de tu propia destrucción. Daniel necesitaba más Geburah para equilibrar su exceso de Chesed. Otras personas necesitan más Chesed para equilibrar su exceso de Geburah. Pero ambos, en armonía, son la fórmula de la abundancia sostenible. El segundo pilar es orden. En el relato de la creación en Génesis, Dios no crea de manera caótica. Hay un orden preciso. Primero la luz, luego el firmamento, luego la tierra seca, las plantas, los astros, los animales y finalmente el ser humano. Cada cosa en su momento, cada elemento en su lugar. Este orden no es accidental, es la estructura misma de la bendición. Cuando tu vida financiera está ordenada, cuando sabes cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes, cuánto ahorras, cuánto inviertes, te posicionas para recibir bendición. Cuando tu vida financiera es un caos, cuando no sabes a dónde va tu dinero, cuando gastas impulsivamente, cuando no tienes un plan, estás bloqueando la bendición. No porque Dios se enoje contigo, sino porque has cerrado el canal del Shefa. El tercer pilar es responsabilidad personal. Esto es crucial, así que presta mucha atención. Nada va a cambiar en tu economía hasta que dejes de culpar a factores externos y asumas responsabilidad total por tu situación actual. Es fácil culpar al gobierno, a la economía del país, a tu jefe, a tu familia, a tu falta de oportunidades. Y sí, es verdad que hay factores externos que influyen. Pero mientras sigas enfocado en lo que no puedes controlar, permanecerás impotente. El poder está en lo que sí puedes controlar: tus decisiones, tus hábitos, tus límites, tu administración, tu actitud, tu disposición a aprender. La palabra hebrea tikkun significa reparación, corrección. Cada uno de nosotros tiene un tikkun personal, una tarea de reparación en este mundo. Parte de tu tikkun económico es dejar de verte como víctima y comenzar a verte como creador de tu realidad financiera. Ahora, si este mensaje está resonando en tu interior, si sientes que algo está moviéndose en tu conciencia, quiero pedirte que hagas algo poderoso. Comparte este video con alguien que sabes que está luchando con su economía. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Porque cuando tú das luz, recibes luz. Cuando ayudas a otros a salir de la oscuridad financiera, el universo conspira para sacarte a ti también de esa oscuridad. No acumules esta sabiduría solo para ti. Multiplícala compartiéndola. Ese es el verdadero espíritu del Shefa.
Quiero volver ahora al título de este mensaje. Estaba arruinado, pero un consejo le enseñó a controlar su dinero y salvar su negocio. Hasta ahora te he compartido historias de empleados, de personas con sueldo fijo, pero déjame contarte sobre alguien más, un hombre llamado Joseph. Joseph tenía 34 años cuando lo conocí. Había dejado su trabajo estable 5 años atrás para emprender. Abrió una pequeña tienda de productos naturales y suplementos. Al principio, todo fue emocionante. Pero después de 5 años, Joseph estaba al borde de cerrar. Su negocio generaba ingresos, sí, pero las ganancias eran mínimas. Algunos meses ganaba $2,000, otros apenas 1,000, y había meses donde terminaba en negativo. Había invertido todos sus ahorros. Había pedido préstamos a familiares por un total de casi $15,000. Y ahora la presión era insoportable. Su esposa, que había apoyado su sueño al principio, ahora le pedía que buscara un trabajo estable. Joseph se sentía un fracaso. Cuando analizamos su negocio juntos, encontré algo revelador. Joseph no sabía cuánto le costaba realmente operar su tienda. Tenía una idea general: alquiler del local, inventario, servicios. Pero no había hecho nunca un análisis detallado de sus costos fijos y variables. Tampoco tenía claridad sobre sus márgenes de ganancia. Vendía algunos productos al 20% de margen, otros al 40%, pero no sabía cuáles eran realmente rentables y cuáles le estaban costando dinero. No tenía un sistema claro de inventario, así que muchas veces tenía productos que se vencían o quedaban obsoletos. No tenía un presupuesto de gastos mensuales. Básicamente, estaba manejando su negocio a ciegas. Joseph, le dije, tu negocio no está fracasando porque tu idea sea mala o porque no trabajes lo suficiente. Está fracasando porque estás operando en el caos. Y el caos no genera prosperidad, genera agotamiento. Necesitamos traer orden. Durante las siguientes semanas, trabajamos en lo siguiente. Primero, hicimos un análisis exhaustivo de todos sus costos. Alquiler, $700. Servicios, 150. Inventario promedio mensual, 1,200. Gastos de transporte, 100. Gastos administrativos menores, 50. Total de costos fijos, $2,200 al mes. Eso significaba que Joseph necesitaba generar al menos $2,200 solo para no perder, sin contar su propio sueldo. Segundo, revisamos cada producto que vendía. Calculamos el margen real de ganancia de cada uno. Descubrimos que el 30% de sus productos generaban el 70% de sus ganancias, mientras que otro 40% apenas dejaba utilidad o incluso generaba pérdidas cuando considerábamos el costo de almacenamiento y el riesgo de vencimiento. La solución era obvia: eliminar los productos no rentables y enfocarse en los que sí funcionaban. Tercero, establecimos un sistema de control de inventario. Joseph comenzó a llevar un registro exacto de qué entraba, qué salía, qué se vendía rápido y qué se estancaba. Esto le permitió hacer compras más inteligentes y reducir el desperdicio. Cuarto, creamos un presupuesto personal para Joseph separado del negocio. Este era un error crítico que muchos emprendedores cometen. Mezclan las finanzas personales con las del negocio. Joseph tomaba dinero de la caja del negocio cada vez que necesitaba algo personal, sin llevar registro. Esto generaba un desorden total. Establecimos que Joseph se pagaría un sueldo fijo de $1,000 mensuales, y ese dinero era para sus gastos personales. El resto de las ganancias del negocio se quedarían en el negocio para crecer o para reservas. Quinto, y esto fue lo más difícil para Joseph, establecimos un plan de pago para las deudas familiares.
Joseph sentía una culpa enorme por deber dinero a su familia. Esta culpa lo paralizaba. Le dije, Joseph, la culpa no paga deudas, la acción sí. Habla con cada familiar a quien le debes. Explícales tu situación con honestidad y ofréceles un plan de pago realista. Tal vez no sea lo que ellos esperaban, pero es lo que puedes hacer ahora. Y comprométete a cumplirlo. La dignidad no está en pagar todo de una vez, está en pagar con constancia y honestidad. Joseph hizo exactamente eso. Habló con su padre, su hermano y su tío, a quienes debía dinero. Les mostró los números de su negocio, les explicó que estaba implementando cambios y les propuso pagar $100 mensuales a cada uno durante los próximos meses. Algunos aceptaron de buena gana, otros estaban frustrados, pero todos respetaron su honestidad. En 6 meses, el negocio de Joseph comenzó a transformarse. Al eliminar productos no rentables y enfocarse en lo que realmente funcionaba, su margen de ganancia aumentó. Al controlar su inventario, redujo el desperdicio. Al separar finanzas personales de las del negocio, ganó claridad. Al pagar sus deudas consistentemente, recuperó su dignidad y la confianza de su familia. Al final del primer año, después de nuestra intervención, Joseph no solo estaba generando ganancias estables de alrededor de $1,500 mensuales después de pagarse su sueldo, sino que había pagado casi $6,000 de sus deudas. Su negocio ya no era una fuente de estrés, era una fuente de orgullo y estabilidad. Pero más allá de los números, algo profundo cambió en Joseph. Me dijo, Rabino, ahora entiendo que el problema nunca fue el negocio, era yo. Era mi falta de orden, mi falta de conocimiento, mi miedo a ver los números reales, mi culpa que me paralizaba. Cuando traje orden y enfrenté la verdad, el negocio comenzó a respirar. ¿No estabas siendo bueno? ¿Estabas destruyendo tu estabilidad económica? Esa frase que compartí sobre Daniel aplica también para Joseph y para ti. Muchas veces lo que creemos que es bondad, flexibilidad o paciencia, en realidad es autosabotaje. Joseph era bueno con sus clientes, dándoles descuentos innecesarios, regalando productos, perdonando deudas. Era flexible con sus proveedores, aceptando condiciones desfavorables para no crear conflicto. Era paciente consigo mismo, posponiendo decisiones difíciles. Pero toda esa bondad lo estaba arruinando. Cuando comenzó a establecer límites claros, precios justos sin descuentos arbitrarios, condiciones de pago claras con clientes, negociaciones firmes con proveedores, su negocio prosperó. Porque la prosperidad requiere firmeza, no complacencia. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. La disciplina financiera no es tu enemiga, es tu mejor amiga. Cada límite que estableces, cada no que dices, cada decisión difícil que tomas basada en la realidad y no en la fantasía, es un acto de amor hacia ti mismo, tu familia y tu futuro. Y el universo honra esa disciplina con abundancia. Quiero llevarte ahora a otro concepto profundo de la tradición judía, el Shabbat. Shabbat es el séptimo día, el día de descanso. Pero Shabbat no es solo un día de la semana, es un principio de vida. Es la comprensión de que el trabajo constante sin descanso no produce más, produce agotamiento. Es la sabiduría de soltar el control y confiar en que el universo, Dios, la vida, continuará funcionando, aunque tú te detengas. ¿Cuántas personas están atrapadas en la rueda de hámster del trabajo incesante? Trabajan 12, 14, 16 horas al día. Trabajan fines de semana. Trabajan cuando están enfermos.
y aún así no progresan. ¿Por qué? Porque han olvidado el principio del Shabbat. Han olvidado que la productividad no es cuestión de cantidad de horas, sino de calidad de energía y claridad de mente. Una persona agotada toma malas decisiones. Una mente cansada no puede ser creativa, estratégica ni sabia. Por lo tanto, trabajar sin parar no te hace más productivo, te hace menos efectivo. Le dije a Daniel, aunque sea 1 hora a la semana, necesitas un mini Shabbat, un espacio sagrado donde no piensas en deudas, no piensas en trabajo, no piensas en problemas. Un espacio donde simplemente estás presente con tu familia, con tu espíritu, con tu Creador. Porque en ese descanso, tu mente se renueva, tu alma se fortalece y regresas al trabajo con una claridad que no tenías antes. Daniel implementó esto. Cada viernes por la noche, desde las 7 hasta las 10, era su Shabbat personal. Apagaba el teléfono, no revisaba mensajes de trabajo, no hablaba de dinero. Simplemente cenaba con su esposa y sus hijos, jugaban, conversaban, reían. Al principio se sentía raro, casi culpable por perder esas 3 horas. Pero pronto descubrió que esas 3 horas eran las más valiosas de su semana. En ese espacio de paz, su mente descansada comenzó a generar ideas que nunca había tenido cuando estaba en modo supervivencia constante. Uno de los grandes misterios de la prosperidad es este. A menudo, menos es más. Menos trabajo mal enfocado y más trabajo estratégico. Menos gastos impulsivos y más inversiones conscientes. Menos actividad caótica y más quietud productiva. El mundo te vende la mentira de que debes hacer más, más y más. Pero la Torá te enseña que debes hacer lo correcto, en el momento correcto, con la energía correcta. Y para saber qué es lo correcto, necesitas claridad. Y para tener claridad, necesitas descanso. Permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin distracciones, y evaluaste honestamente tu situación económica? ¿Cuándo fue la última vez que escribiste tus ingresos, tus gastos, tus deudas, tus metas, y creaste un plan real? Si tu respuesta es nunca o hace mucho tiempo, entonces ahí está tu problema. No puedes llegar a un destino sin un mapa. No puedes construir una casa sin un plano. Y no puedes crear prosperidad sin un plan financiero. La mayoría de las personas viven en piloto automático. Ganan, gastan, llegan a fin de mes y repiten, mes tras mes, año tras año, la misma historia. Y luego se preguntan, ¿por qué nada cambia? Nada cambia porque tú no has cambiado. Tus hábitos siguen siendo los mismos. Tus decisiones siguen siendo las mismas. Tu nivel de conciencia sigue siendo el mismo. Y la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. En unos momentos voy a darte herramientas prácticas específicas que puedes implementar inmediatamente para transformar tu economía. Pero antes, necesito que comprendas algo fundamental sobre la relación entre lo espiritual y lo material. En la Kabbalah, la mística judía, se enseña que hay dos mundos: el mundo superior, el mundo de la luz divina, y el mundo inferior, el mundo material. La prosperidad ocurre cuando hay un flujo armonioso entre ambos mundos. Cuando tus acciones materiales están alineadas con principios espirituales, el flujo es poderoso y la abundancia llega. Cuando hay desalineación, cuando tus acciones en el mundo material violan principios espirituales, el flujo se bloquea y llega la escasez. ¿Cuáles son esos principios espirituales que gobiernan la prosperidad? Primero, honestidad. La Torá ordena:
No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Esto significa que no puedes tener doble estándar en tus transacciones económicas. No puedes mentir sobre precios, engañar a clientes, evadir responsabilidades, prometer lo que no puedes cumplir, porque cada acto de deshonestidad bloquea el flujo del Shefa. He visto personas que ganan bien, pero nunca progresan, porque hay deshonestidad en la raíz de sus ingresos. Tal vez no pagan impuestos, tal vez roban tiempo a su empleador, tal vez venden productos de mala calidad a sabiendas. Y ese dinero, aunque llegue, no se queda. Se va tan rápido como llegó porque no tiene bendición. Segundo, justicia. La palabra hebrea tzedek significa justicia, rectitud. En el ámbito económico, tzedek significa que das valor equivalente a lo que recibes. Si eres empleado, das tu mejor esfuerzo por el sueldo que recibes. Si eres empleador, pagas un salario justo por el trabajo que recibes. Si eres vendedor, entregas un producto de calidad por el precio que cobras. Cuando hay tzedek en tus transacciones, hay bendición. Cuando hay injusticia, cuando robas, explotas, engañas, hay maldición. Tercero, generosidad equilibrada. Ya hablamos de esto antes con el concepto de chesed con Geburá. La generosidad es esencial, pero debe ser sabia. El Talmud enseña que debes dar entre el 10 y el 20% de tus ingresos en tzedaká, en caridad. Menos del 10% es tacañería. Más del 20% puede llevarte a la ruina. ¿Ves el equilibrio? Dios no te pide que te arruines ayudando a otros, pero tampoco te permite vivir solo para ti. El flujo del Shefa requiere que lo que recibes también lo compartas, pero dentro de límites sanos. Cuarto, gratitud. Antes de cada comida, los judíos decimos una bendición. Después de cada comida, decimos otra bendición. ¿Por qué? Porque la gratitud abre las puertas de la abundancia. Cuando reconoces y agradeces lo que tienes, atraes más. Cuando vives en queja constante, en insatisfacción perpetua, bloqueas el flujo. He conocido personas que ganan el triple que otras y, sin embargo, se sienten más pobres porque su mente está enfocada en lo que les falta, en lugar de en lo que tienen. Y he conocido personas con ingresos modestos que viven en abundancia porque su corazón está lleno de gratitud. Ahora sí, déjame darte herramientas prácticas específicas que puedes comenzar a implementar desde hoy mismo. Herramienta 1. La auditoría financiera de 30 días. Durante los próximos 30 días vas a registrar cada peso que entra y cada peso que sale. No importa qué tan pequeño sea el gasto, lo anotas. Puedes usar una aplicación, una libreta, lo que te funcione, pero lo haces religiosamente durante 30 días. Al final de ese mes, vas a tener una fotografía exacta de tu vida económica. Y con esa fotografía, puedes empezar a tomar decisiones inteligentes. Herramienta 2. El sistema de vasos o sobres. Una vez que sabes cuánto ganas, divides tu ingreso en categorías: vivienda, alimentación, transporte, ahorros, deudas, gastos personales, etc. Puedes hacerlo literalmente con sobres físicos donde pones el dinero en efectivo, o con cuentas bancarias separadas, o simplemente con un registro mental muy disciplinado. La clave es que cada peso tiene un propósito asignado antes de gastarlo. Herramienta 3. El ahorro del primer 10%. Esto es no negociable. Del 100% de lo que ganes, el primer 10% va a una cuenta de ahorros que no tocas, excepto en emergencias reales. No importa si ganas poco, ese 10% es sagrado. ¿Por qué? Porque estás entrenando tu mente para vivir con el 90% y estás sembrando para el futuro. La mayoría de las personas dicen,
Voy a ahorrar lo que sobre a fin de mes. Esa estrategia nunca funciona porque nunca sobra nada. Ahorras primero, antes de gastar. Herramienta 4. Establecer límites financieros con personas. Haz una lista de todas las personas que tienen acceso a tu dinero, familiares que te piden prestado, amigos que esperan que pagues cosas, etc. Y para cada uno, establece un límite claro. A mi hermano le puedo prestar hasta $100 al mes, pero no más, y solo si devuelve el anterior. A mi madre le doy 200 mensuales, pero no hay extras sin previo aviso. Escribe estos límites, compártelos con las personas involucradas si es necesario, y respétalos. Herramienta 5. Eliminación de fugas. Revisa suscripciones que no usas, servicios que no necesitas, gastos automáticos que olvidaste cancelar. La mayoría de las personas tienen entre 50 y $200 mensuales en fugas que podrían eliminar con una hora de revisión. Herramienta 6. El plan de pago de deudas. Si tienes deudas, haz una lista ordenada de todas. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Qué tasa de interés pagas? Luego, crea un plan. Vas a pagar el mínimo en todas, excepto en una, a la cual le vas a lanzar todo el dinero extra que puedas hasta liquidarla. Una vez liquidada esa, tomas todo ese dinero y lo lanzas a la siguiente. Este método se llama bola de nieve y es extremadamente efectivo. Herramienta 7. Aumento de valor. Si estás atascado en tus ingresos, pregúntate, ¿qué habilidad puedo aprender que aumente mi valor en el mercado? ¿Qué certificación, qué curso, qué experiencia me convertiría en más valioso? Y luego, invierte tiempo y recursos en desarrollarte. El mejor activo que tienes eres tú mismo, y aumentar tu valor aumenta tus ingresos. Herramienta 8. El mini Shabbat semanal. Ya hablamos de esto. Establece al menos una hora a la semana donde desconectas completamente del trabajo, del estrés financiero, de la supervivencia. Y en ese espacio reconectas con lo que realmente importa, tu familia, tu espíritu, tu propósito. Esa renovación te dará claridad para tomar mejores decisiones el resto de la semana. Herramienta 9. La declaración de abundancia. Escribe en un papel una frase que declare tu compromiso con la prosperidad. Algo como, yo, tu nombre, me comprometo a administrar con sabiduría los recursos que Dios me confía, a establecer límites sanos, a eliminar el desorden financiero y a caminar hacia la abundancia con dignidad y gratitud. Pon esa declaración en un lugar donde la veas todos los días. Léela en voz alta cada mañana. Las palabras tienen poder. Lo que declaras sobre tu vida tiene peso espiritual. Herramienta 10. Buscar mentoría. No tienes que caminar solo este camino. Busca a alguien que esté donde tú quieres estar económicamente y aprende de esa persona. Puede ser un familiar, un amigo, un líder espiritual, un coach financiero. La sabiduría se transmite de persona a persona. Los libros ayudan, los videos ayudan, pero nada reemplaza la guía personalizada de alguien que ya caminó el camino que tú estás comenzando. Ahora, quiero advertirte algo importante. Implementar estas herramientas no será fácil. Habrá resistencia. Tu mente, acostumbrada a los viejos patrones, va a querer volver a la zona de confort. Tu familia, acostumbrada a tener acceso ilimitado a tus recursos, va a resistirse a los límites. Tu ego, acostumbrado a gastar para impresionar, va a querer sabotear tu plan de ahorro. Pero si perseveras, si te mantienes firme en tu compromiso durante 90 días, verás un cambio tangible. Los primeros 30 días son los más difíciles. Del día 30 al 60 empieza a sentirse más natural. Después del día 90
se convierte en tu nuevo estilo de vida. Permíteme contarte una última historia antes de llegar a la conclusión de este mensaje. Conocí a un hombre llamado Eliahu. Eliahu tenía 52 años cuando lo conocí. Había trabajado toda su vida en diferentes empleos, siempre con salarios modestos. Nunca tuvo un negocio propio. Nunca destacó profesionalmente. Pero Eliahu llegó a sus 52 años con algo que muy pocas personas tienen: paz económica. No era rico en el sentido convencional, pero tenía ahorros sólidos, cero deudas, su casa propia pagada y la capacidad de ayudar a sus hijos cuando lo necesitaban sin sacrificar su propia estabilidad. Le pregunté: Eliahu, ¿cuál es tu secreto? Has ganado menos que muchos otros que conozco, y sin embargo estás en mejor posición que ellos. ¿Qué hiciste diferente? Su respuesta fue simple, pero profunda. Rabino, desde que me casé, hace casi 30 años, mi esposa y yo tomamos una decisión. Nunca gastaríamos más de lo que ganamos. Suena obvio, pero es sorprendente cuántas personas no lo hacen. Cuando nuestros amigos compraban autos nuevos a crédito, nosotros seguíamos con nuestro auto viejo, pero pagado. Cuando nuestros vecinos se mudaban a casas más grandes con hipotecas enormes, nosotros nos quedábamos en nuestra casa modesta. Cuando otros salían a comer fuera 3 veces por semana, nosotros cocinábamos en casa. No porque fuéramos miserables, sino porque teníamos una visión a largo plazo. Sabíamos que queríamos llegar a la vejez con tranquilidad, no con angustia. Y cada decisión pequeña que tomábamos estaba alineada con esa visión. Además, continuó, siempre ahorramos el 10% de todo lo que ganábamos. Algunos años era más fácil, otros años era un sacrificio real. Pero nunca lo negociamos. Y ese 10%, invertido sabiamente a lo largo de 30 años, se convirtió en un fondo que hoy nos da seguridad. Tampoco nos endeudamos nunca, excepto para comprar nuestra casa. Si no podíamos pagar algo en efectivo, simplemente no lo comprábamos y esperábamos hasta poder hacerlo. Y finalmente, siempre dimos tzedaká. Siempre compartimos con quienes tenían menos, porque sabíamos que la verdadera riqueza no es cuánto acumulas, sino cuánto puedes dar sin que te duela. Escuché a Eliahu y sentí una profunda admiración. Aquí estaba un hombre que el mundo consideraría ordinario, pero que había alcanzado algo extraordinario: verdadera shalom, paz, en el área que más angustia genera a las personas. Y lo había logrado no a través de un golpe de suerte, no a través de un negocio millonario, sino a través de 30 años de decisiones consistentes, sabias y disciplinadas. Esa es la verdadera enseñanza de la prosperidad. No es un evento, es un proceso. No es magia, es método. No es suerte, es sabiduría aplicada día tras día, decisión tras decisión, año tras año. Y está disponible para cualquier persona que esté dispuesta a pagar el precio de la disciplina y la coherencia. Ahora, déjame llevarte a la revelación final, la clave que prometí al inicio, y que lo conecta todo. El consejo que le enseñó a controlar su dinero y salvar su negocio, el secreto ancestral de la abundancia que mencioné al principio, se resume en una palabra hebrea que ya te he mencionado, pero que ahora voy a profundizar completamente: Jebul. Jebul, el límite, es la diferencia entre la prosperidad y la ruina. Es la línea que separa tu responsabilidad de la responsabilidad de otros. Es el muro que protege tu paz, tu familia, tu futuro. Es el canal que permite que el Shefa fluya hacia ti en lugar de escaparse en todas direcciones. Y la razón por la cual tantas personas están arruinadas no es porque no tienen dinero, sino porque no tienen Jebul.
No tienen límites claros entre lo que es suyo y lo que es de otros. No tienen límites entre su tiempo y el tiempo de los demás. No tienen límites entre sus necesidades y sus caprichos. No tienen límites entre la generosidad y la autodestrucción. En el jardín del Edén, después de la creación, Dios le da a Adán y Eva un solo mandamiento. De todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué era necesario ese límite? Porque incluso en el paraíso, la vida humana requiere límites. El límite no es una restricción cruel, es una estructura amorosa que permite el florecimiento. Cuando Adán y Eva cruzan ese límite, todo se desmorona, y así es con tu vida económica. Cuando cruzas los límites sanos, gastas más de lo que ganas, te endeudas más allá de tu capacidad, dices sí cuando deberías decir no, priorizas a otros sobre tu propia familia, todo se desmorona. El consejo que salvó el negocio de Joseph fue Jebul. Cuando estableció límites claros en su negocio, límites de precios, límites de crédito a clientes, límites de inventario, límites entre finanzas personales y del negocio, su negocio comenzó a prosperar. El consejo que salvó la economía de Daniel fue Jebul. Cuando estableció límites con su hermano, su madre, sus amigos, recuperó el control de su dinero y su vida cambió. El consejo que permitió a Miriam tener ahorros por primera vez fue Jebul. Cuando puso límites a sus gastos impulsivos, a sus ayudas sin retorno, a su desorden financiero, el dinero comenzó a quedarse. Y el consejo que va a salvar tu economía es el mismo, Jebul. Límites claros, firmes y amorosos. Límites que digan, hasta aquí puedo ayudar, y no más. Límites que digan, este dinero es para mi familia, no está disponible para otros. Límites que digan, no voy a trabajar más horas de las que mi salud puede soportar. Límites que digan, no voy a gastar más de lo que gano. Límites que digan, mi paz no está en venta. Pero aquí está el reto. Establecer límites te hará sentir culpable al principio. Te hará sentir egoísta. Te hará sentir que estás traicionando a las personas que amas. Y algunas personas en tu vida van a reaccionar mal, porque estaban acostumbradas a tener acceso ilimitado a ti, a tu tiempo, a tu dinero, a tu energía. Y cuando estableces límites, pierden ese acceso. Algunos lo entenderán y te respetarán más. Otros se enojarán. Y tal vez se alejen. Y eso está bien, porque las personas que realmente te aman respetarán tus límites. Las personas que solo te usaban se irán. Y su partida, aunque duela, es en realidad una bendición, porque libera espacio para relaciones más sanas. La Torá cuenta la historia de Abraham, quien es llamado por Dios a dejar su tierra, su familia, todo lo conocido, y caminar hacia una tierra nueva. Este llamado es doloroso, implica separación, límites, decir adiós a lo familiar. Pero es precisamente en esa separación donde Abraham encuentra su destino y su bendición. A veces, establecer Jebul implica separarte de personas, hábitos, creencias que han sido parte de tu vida durante mucho tiempo. Y esa separación duele, pero es el precio de la transformación. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo aplicar Jebul esta misma semana. Piensa en una situación económica que te está drenando ahora mismo. Tal vez es un familiar que te pide dinero constantemente. Tal vez es un gasto recurrente que sabes que no necesitas, pero no te atreves a cortar. Tal vez es un trabajo que te paga mal, pero del cual no te atreves a salir por miedo. Tal vez es un negocio que sabes que no funciona, pero al cual sigues echando dinero por orgullo. Sea lo que sea, identifícalo. Ahora, establece un límite concreto. Si es un familiar. Juan, te quiero mucho,
pero no voy a prestarte más dinero hasta que hayamos resuelto los préstamos anteriores. Si necesitas ayuda, estoy dispuesto a ayudarte de otras formas, pero no más dinero por ahora. Si es un gasto, voy a cancelar esta suscripción esta semana. Si es un trabajo, voy a comenzar a buscar nuevas oportunidades y a aplicar a 3 empleos este mes. Si es un negocio, voy a darle 3 meses más con una estrategia clara. Si no hay mejora tangible, voy a cerrar y buscar otra opción. Escribe ese límite, decláralo en voz alta y luego actúa, porque un límite sin acción es solo un deseo, y los deseos no cambian nada. La acción, ¿sí? Quiero cerrar este mensaje con una bendición y una tarea final. La bendición es esta: que el Creador del universo, quien proveyó maná en el desierto para nuestros ancestros, quien abre su mano y satisface el deseo de todo ser viviente, abra para ti las ventanas de los cielos y derrame sobre ti bendición hasta que sobreabunde, que te dé sabiduría para administrar con excelencia lo que ya tienes, y que multiplique tus recursos conforme crece tu capacidad de administrarlos. Que tus manos prosperen en toda obra que emprendas, que tus deudas sean canceladas, que tus ahorros crezcan, que tu paz sea restaurada y que nunca más vivas bajo el yugo de la escasez y el caos económico. Que establezcas límites santos que protejan tu familia y tu futuro. Que camines en la abundancia que es tu herencia como hijo de Dios. Que el Shefa fluya hacia ti como un río inagotable y que tú lo canalices con sabiduría, generosidad y gratitud. Amén. Y ahora, la tarea final. Quiero que tomes un momento ahora mismo y escribas en los comentarios esta declaración exacta. No la cambies, no la modifiques, escríbela tal cual. Desde hoy establezco Jebul en mi vida económica. Mis límites son sagrados. Mi paz no está en venta. Mi futuro es mi responsabilidad y camino hacia la abundancia con sabiduría y dignidad. Cuando escribes esta declaración, no es solo un acto simbólico. En la tradición judía, las palabras tienen poder creativo. Dios creó el mundo con palabras, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tú, creado a su imagen, también creas con tus palabras. Cuando declaras tu compromiso por escrito, estás sellando un pacto interior. Estás anunciando al universo tu nueva identidad. Estás activando fuerzas espirituales que conspirarán para materializar lo que declaras. Así que escribe esa declaración ahora. No lo pospongas. No digas, lo haré después. Hazlo ahora, mientras el fuego de esta enseñanza aún arde en tu interior. Y si este mensaje ha tocado tu alma, si has sentido que cada palabra estaba dirigida específicamente a ti, entonces sé que tu transformación ya comenzó, porque la transformación no empieza cuando tus circunstancias cambian, empieza cuando tu conciencia cambia, y tu conciencia acaba de cambiar. Ahora te toca sostener ese cambio con acciones consistentes, día tras día, decisión tras decisión. Recuerda las historias que compartí contigo. Daniel, quien recuperó su vida al establecer límites. Miriam, quien encontró ahorros al ordenar su caos. Joseph, quien salvó su negocio al implementar estructura. Eliahu, quien llegó a la paz económica con 30 años de decisiones sabias. Todos ellos eran personas comunes, con recursos limitados, con desafíos reales, pero tomaron la decisión de vivir diferente. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser rico para vivir en abundancia. La abundancia no es una cantidad, es un estado de conciencia. Es saber que tienes suficiente. Es tener control sobre tu dinero en lugar de que tu dinero te controle. Es poder ayudar a otros sin destruirte.
Es poder dormir en paz sin que las preocupaciones económicas te devoren. Es poder mirar a tus hijos a los ojos y saber que estás construyendo un futuro sólido para ellos. Eso es abundancia y está a tu alcance, no en el futuro lejano, sino ahora, comenzando hoy. El camino no será lineal. Habrá días donde te sientas desanimado. Habrá momentos donde serás tentado a volver a los viejos patrones. Habrá situaciones donde establecer límites será doloroso. Pero en cada uno de esos momentos, recuerda por qué comenzaste. Recuerda la paz que buscas. Recuerda la familia que quieres proteger. Recuerda el propósito que quieres cumplir. Y avanza, porque cada paso, por pequeño que sea, es un paso hacia la vida que mereces vivir. Shalom. Que la paz de Dios, la paz que trasciende todo entendimiento, guarde tu corazón, tu mente y tu economía. Que nunca más vivas como esclavo del dinero, sino como administrador, sabio de la abundancia divina. Que el Jebul que establezcas hoy se convierta en la estructura que sostiene tu prosperidad mañana, y que dentro de un año, cuando mires atrás, puedas decir con lágrimas de gratitud: estaba arruinado, pero un consejo me enseñó a controlar mi dinero y transformó mi vida. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir los próximos mensajes. Comparte este video con alguien que lo necesita. Y sobre todo, escribe tu declaración en los comentarios ahora mismo. Tu nueva vida comienza en este instante. No la pospongas más. Que así sea. Amén y amén.